Hoy se habla de tu primer trabajo y de cosas que puedes hacer para, pues, conseguirlo. Sí, vamos a ver un poco, o vamos a analizar un poco lo que es el estado del mercado actualmente y por qué se nota saturado o se percibe saturado. Y además te voy a dejar algunos tips para que tu perfil se vuelva un poco más atractivo para las empresas y así aumentar tus probabilidades de conseguir tu primer trabajo como desarrollador, ¿bien? O como programador. Sea que estés en front, en back, seas full stack, lo que sea, ¿bien? Y comencemos justamente con la situación actual del mercado tech, ¿sí? Y el por qué se nota saturado. Y aquí vamos a aclarar algo que vale la pena resaltar, y es que no es que esté saturado a nivel general, está saturado sobre todo hacia la utilización, de un stack, que es el stack MERN, ¿bien? Siendo MERN, MySQL o MongoDB, Express, Node.js y React, ¿vale? ¿Y por qué esta saturación de o del uso de este stack? Pues justamente porque, si te fijas, la mayoría de los bootcamps, cursos e inclusive los trends a nivel de redes sociales, ¿vale? Hablan de este stack, específicamente pues del uso de React, Node.js, etc., ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos más oferta que demanda de un mismo stack, pues obviamente ocurre la saturación, ¿sí? Te lo pongo muy sencillo, pues si tienes una empresa que necesita 100 personas que sepan MERN y tú en un bootcamp y en un curso gradúas 500, pues obviamente que de esas 500 100 consiguen el trabajo, te van a quedar 400 sin trabajo. Así ya está. Y ojo con esto, ¿vale? No es nada en contra de los bootcamps ni de los cursos que dictan este stack, porque al fin de cuentas es un stack que se usa, ¿bien? Y es un stack sumamente útil. Pero creo que los bootcamps y este tipo de cursos que ya te dan un stack, bien, son súper útiles o son formas de aprender súper útiles siempre y cuando tengas unas bases y siempre y cuando tengas un hábito también de aprendizaje por tu cuenta, ¿sí? Un poco de ser autodidacta. ¿Por qué? Porque esto sí o sí lo vas a necesitar y que te quede claro algo. Ni un bootcamp, ni un curso, ni una universidad, ¿vale? Te van a asegurar o a garantizar que la primera empresa que se te pase por enfrente te va a contratar. Estas instituciones te ayudan a darle forma al aprendizaje de pues, un stack, de un lenguaje, de una tecnología X. Sin embargo, tú también tienes que poner de tu parte para estudiar desde otras fuentes de información, para practicar, para justamente cubrir, digamos, los pequeños huecos que puede dejar el hecho de aprender mucho en poco tiempo, ¿bien? Y además, luego de graduarte tienes que seguirte formando, porque en nuestro día a día nosotros también pues, nos enfrentamos a cosas nuevas, nos enfrentamos a tecnologías que no manejamos, se nos olvidan cosas porque no programamos de memoria, ¿bien? Y todo eso pues lo gestionamos estudiando o aprendiendo, ¿vale? Entonces, ojo con eso, porque es un hábito que te será súper útil no solamente al momento de estudiar o de ser trainee o junior, sino durante toda la carrera, bien, hasta que te jubiles. Ahora, siguiendo con el hilo, ¿por qué ocurre esta saturación de este stack específicamente? Bien, en un principio, pues sí, habían muchas empresas que requerían de este stack porque al fin de cuentas, como te digo, es útil. Y pues no es lo mismo en un principio que se graduasen 30 personas, ¿vale? Para empresas que tenían, pues yo qué sé, 50 plazas, ¿sí? Obviamente las cubrías y pues te quedaba todavía algún sobrante donde podías ir tomando empleados o tomando perfiles de varios cursos o varios bootcamps, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando se crea la burbuja del gremio, ¿vale? Donde hay unas expectativas que aparte, muchas de estas expectativas son totalmente irreales, ya hablaremos de eso más adelante, a nivel salarial, bien, hay mucha gente que comenzó a migrar también para la carrera, ¿no? Quiero aprender desarrollo y no me estoy quejando de eso, eso está genial. A mí me encanta que hayan cada vez más personas interesadas en estudiar programación. El detalle está en que si todas las que entran se enfocan en un solo stack, pues obviamente lo van a saturar, ¿bien? Va a haber mucha más gente de la que se puede integrar a una empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se crea esta burbuja y se crea este interés en aprender a desarrollar, ¿vale? Y se da solamente este path, este camino de aprendizaje, pues obviamente ahí ocurre pues un embudo, ¿sí? Se crea un embudo en el que pues hay demasiada gente y pues hay un solo stack disponible o hay un solo stack referente como tal a la hora de estudiar. Y eso pues causa la situación que ya conocemos. Y otra cosa era que pues, los bootcamps y estos cursos también tenían tratos con empresas. Por ejemplo, la empresa necesitaba, pues yo qué sé, 30 plazas con MERN, pues el bootcamp venía,
y como parte del paquete, ¿no?, de aprendizaje, te aseguraba por lo menos una entrevista. Por lo tanto, de 100 personas que se gradúan del bootcamp, pues esas 30, por ejemplo, que salían del bootcamp, se iban directamente a la empresa. Bien, entonces estos paquetes de ofertas antes, pues sí, eran mucho más viables, eran mucho más fiables también, y por lo tanto, pues se aplicaban, hasta que llegó el punto de, pues, crecimiento exponencial de todo esto. Pero el tema de la demanda y de la oferta no es todo, sino que también hay ciertos flecos, y por eso remarco el hecho de estudiar por tu cuenta también. Y estos flecos implican también bases como lo serían bases del lenguaje. Si tú estás utilizando React y estás utilizando Node.js, por ejemplo, estás utilizando JavaScript como lenguaje subyacente, ¿sí? Y una cosa que es preocupante es que mucha gente me ha llegado a decir incluso que no relacionan React con JavaScript, ¿vale? React es una librería de JavaScript, ¿sí? No es un lenguaje aparte. Entonces, ¿qué sucede? Estos gaps de conocimiento, estos huecos a nivel de información que se supone que deberías manejar porque se supone que es tu profesión, ¿vale? También incurren en el hecho de que cueste mucho más conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque, pues, dependiendo de lo que hayas hecho a nivel educativo, del bootcamp o del curso o de los tutoriales o de lo que sea que te hayas leído, ¿vale? Incurriste, pues lamentablemente, en estos huecos de aprendizaje y por lo tanto no tienes unas bases sólidas. Bien, entonces mi recomendación, si estás haciendo un bootcamp, si estás haciendo un curso, si estás haciendo tutoriales, dale con calma. Bien, así. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues céntrate en las bases, ¿sí? Ponle atención a las bases, no solamente lógicas, sino las bases del lenguaje que estás usando, porque si te fijas, el lenguaje a partir del cual rondará tu trabajo, si estás estudiando MERN, por ejemplo, va a ser principalmente JavaScript, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Siempre, siempre ponle mucha atención en las bases y eso te facilitará luego asimilar y aprender cosas nuevas que se construyen sobre ese lenguaje, ¿vale? Entonces, estos gaps del lenguaje como tal o de aprendizaje de bases, ¿sí?, no solamente incurren en, pues, este tipo de rechazos por parte de las empresas porque, bueno, simplemente te va a costar mucho más pasar una entrevista técnica, por ejemplo, sino que también incurren en que te cueste más migrar de un stack a otro. Entonces, claro, si tú no tienes buenas bases de un lenguaje subyacente, para pasar de React a Angular, la curva de aprendizaje se te va a hacer horrible. Lo mismo que si migras a Vue o si migras a, yo qué sé, jQuery, cualquier cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque te va a costar entenderlo más, porque lo que vas a estar enfocado es en las abstracciones que implementa, pues, la librería o el framework al que estés migrando más allá del lenguaje, ¿sí? Entonces vas a ir relacionando cosas como si se tratasen de lenguajes distintos y no es así. Y por lo tanto, pues la percepción de lo que estás haciendo va a ser errónea con respecto a lo que realmente estás haciendo o estás implementando en tu código, ¿vale? Entonces, ojo con este tipo de cosas. Entonces, a partir de esto, lo que podemos concluir es que no hay una saturación general en el mundo tech. Lo que sí que puede percibirse es una saturación a nivel de lo que es la oferta de desarrolladores junior o trainee, o sea cual sea el nivel que ahora le dediquen, ¿vale? A recién graduados, etcétera, que utilizan o que han aprendido el stack MERN con respecto a la oferta de este mismo stack. Bien, entonces una solución, como ya te estarás imaginando, es, pues, variar, ¿sí? O expandir un poco el horizonte y, pues, aprender, pues, otro stack u otra tecnología, o variar un poco el stack MERN y pasar, lo que sé yo, a Min, por ejemplo. O si no, pues te vas a otras tecnologías, a otro stack, etc. También está la opción de irte, dedicarte o especializarte nada más al backend, nada más al frontend. Hay muchas opciones aquí, ya vamos a hablar de las opciones, ¿vale? Pero eso con respecto a lo que es la saturación y la situación del mercado tech actual. Ahora sí, pongámonos en situación. Soy un junior o soy un trainee, me acabo de graduar. ¿Cómo podemos mejorar nuestro perfil o cómo podemos hacer que destaque un poco? ¿Sí? Y aquí tenemos que irnos también a las necesidades que tienen las empresas a la hora de contratarnos. Además de las skills técnicas que deberíamos tener, porque se supone que somos nosotros el personal técnico, nosotros somos los que tenemos el conocimiento técnico base que ellos necesitan, hay otras necesidades con respecto a el área laboral, ¿bien? O al cómo trabajan las empresas. La primera, y esto va a pasar en la mayoría, ¿sí? Justamente por el tema post-pandemia, pues también se ha generalizado lo que es el trabajo en remoto y el trabajo también con equipos que están dispersos por todo el mundo, ¿sí? Entonces, la primera cosa que te recomiendo, aprende inglés. Ya está.
¿sí? Te va a ser súper útil, no solamente para tu estudio, porque la mayoría de la documentación de lenguajes y de tendencias nuevas que aparecen está en inglés, obviamente, sino que te va a facilitar mucho comunicarte con tus equipos de trabajo y por lo tanto te va a abrir un abanico de ofertas nuevas, perdón, con respecto a ofertas laborales, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas empresas pues tienen eso, personal pues en Estados Unidos, personal en, yo qué sé, la India, personal en Europa, personal en donde sea, ¿sí? Y esas personas pues pueden integrar un mismo equipo de desarrollo y necesitan que se comuniquen bien. Y el lenguaje de comunicación, en este caso, o el idioma, mejor dicho, de comunicación común, va a ser el inglés. Así que te será súper, súper útil aprender inglés y pues obviamente va a destacar tu perfil sobre aquellos que no hablan inglés, ¿sí? Entonces, número 1, aprende inglés. Número 2, pues como ya lo dijimos, prueba con otro stack. Si ya tienes buenas bases del lenguaje, vamos a seguir con el punto de Min, por ejemplo. Si ya tienes buenas bases del lenguaje subyacente, que sería JavaScript, manejas TypeScript, manejas Node.js, manejas React, manejas Express, manejas una base de datos, sea Mongo, sea MySQL, sea Postgres, sea el motor que sea. Aquí puedes, si tienes buenas bases de todo esto, puedes comenzar a estudiar pues alguna otra cosa. Ves más o menos que hay en tendencia a nivel de ofertas laborales. Con tendencia no me estoy refiriendo en este contexto a lo que se dice en Twitter, ¿sí? Porque ojo con eso. Hay muchos frameworks, hay muchas librerías que salen casi que todos los fines de semana, sale algo nuevo de JavaScript, ¿sí? El hecho de que sea tendencia en Twitter no significa que sea tendencia a nivel de oferta laboral. Para ver qué es lo que es tendencia a nivel de oferta laboral en tu país o en tu región, que es lo que te importa, que es lo que te interesa y lo importante aquí, puedes irte a, por ejemplo, LinkedIn, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oferta cambia de empresa a empresa, de país a país, de estado a estado y pare de contar. Entonces, lo que realmente nos importa aquí es la oferta laboral, no el trending topic, ¿vale? Entonces, ojo con eso cuando vayas a hacer el estudio laboral para saber a qué ofertas postularte o qué nuevas tecnologías aprender e incluso qué versiones de esas tecnologías se están usando más o menos. ¿Sí? Y eso te dará, pues, obviamente, una visión mucho más clara y mucho más real de lo que realmente deberías estudiar. Y con esto no te quiero decir que te desactualices o que dejes de estudiar cosas nuevas, pero obviamente si tu prioridad es conseguir trabajo o conseguir proyectos y se está usando algo, pues obviamente lo lógico sería apuntar a ese algo, no apuntar a otra cosa porque Twitter dice esta cosa. Sí, ya está. Luego, número 3. Esto va muy enfocado o está muy enfocado a lo que es contratación por parte de una empresa. Sin embargo, esta no es la única opción. ¿Por qué? Porque la profesión tiene varias ventajas. Entre ellas que puedes ofrecer servicios, ¿sí? Si tienes un nivel técnico, práctico, bueno, puedes ofrecer tus servicios como freelancer, como autónomo, o sea, como sea que lo llamen en tu país, para poder desarrollar pues aplicaciones, sitios web, lo que sea a lo que te hayas especializado a nivel de estudio, ¿sí? Entonces, considera también esa opción y hay muchísimas plataformas que te ayudan a esto, como por ejemplo Malt, como por ejemplo el mismo LinkedIn, ¿vale? Freelancer, Upwork, tienes muchísimas, ¿sí? Y de hecho aquí en el canal tienes en otros vídeos charlas con este tipo de plataformas, con gente que trabaja en este tipo de plataformas y que nos dan pues algunos tips para llevar pues eso, un estilo freelancing de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Los puedes revisar por allí. Pero ojo con esto, que la contratación por parte de una empresa no es la única opción disponible que tienes. Y además está la parte de formación, ¿sí? Si eres lo suficientemente capaz de explicar conceptos bases, no te estoy diciendo que sea a nivel especializado o a nivel, digamos, complejo o a nivel avanzado, bien, pero si tienes un nivel suficiente, un manejo suficiente de las bases de un lenguaje o de las bases lógicas de programación, también puedes conseguir trabajo como formador, como profesor, pues dictando cursos en alguna academia, en algún bootcamp, etc. ¿Sí? Y eso obviamente te dará experiencia también laboral. Entonces, vías de trabajo, vías de profesión, de ejercicio de la profesión, hay varias. La contratación es obviamente la más deseada, digamos, pero no es la única, o por lo menos la contratación a nivel de desarrollador. Pero también está la contratación, por ejemplo, a nivel de formador, como ya dije. Entonces, vamos, que aquí hay opciones. Y otra cosa a la que le podemos sacar provecho justamente para la diversificación, es justamente el auge de la inteligencia artificial. Eso sí, usar la inteligencia artificial
para aprender, no para desaprender o aprender mal. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de las personas que creen que nos van a reemplazar o que la inteligencia artificial en el punto en el que está ahora nos va a reemplazar en un corto lapso de tiempo es porque justamente lo único que hacen es escribir código. Y no es nuestro trabajo únicamente escribir código. Nuestro trabajo es pensar en soluciones y aportar soluciones lo más sencillas y lo más limpias posibles a problemas complejos, a través de código, ¿sí? Entonces, si vas a aprender algo nuevo, puedes valerte de la inteligencia artificial para, pues, preguntar, para que te explique de otra manera, para no ir navegando por Google una página tras otra, ¿bien? Para interactuar, para ver ejemplos de código, ¿sí? Y para hacer tu trabajo de una forma más ágil, ¿sí? Eso sí, ¿a qué me refiero con desaprender o con aprender mal? No la uses como atajo. No uses la inteligencia, o por lo menos yo no recomiendo utilizar la inteligencia artificial para que haga tu trabajo por ti, porque aquí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque inteligencias como las implementadas en ChatGPT, en Copilot, etcétera, se equivocan, ¿sí? Hay errores en el código, esto va a depender obviamente del prompt que le pongas, o sea, no va a tener un error en una función que sume dos números obviamente, pero dependiendo del contexto donde tú estés puede que tenga errores el código y de hecho se han hecho pruebas de código pues un poco más complejo y sí, han habido errores, han habido bugs que el desarrollador tiene que leer el código y luego pues obviamente aplicar los fixes, ¿sí? Entonces, es el mismo principio aplicable para cuando buscamos por ejemplo un problema en Google o en Stack Overflow, ¿sí? Está bien que cojamos ahí la solución siempre y cuando entendamos qué es lo que está implementando esa solución y si nos conviene en el contexto en el que estamos desarrollando nuestro proyecto. Entonces, el contexto lo tenemos que tener y el entendimiento técnico también lo tenemos que tener. Bien, y eso se forja a través de estudio y experiencia. Entonces, úsala a tu favor, no la uses en tu contra. Y esto va a depender, pues obviamente, del foco que le des al uso de la inteligencia artificial. Punto número 5. Construye cosas que sean útiles. Si todavía no has conseguido tu trabajo, estás trabajando en tu portfolio, por ejemplo, está bien que tengas un clon de Netflix en tu GitHub. No pasa nada. Pero además de ese tipo de cosas, construye también proyectos que sean útiles, no necesariamente para salvar el mundo, no necesitas crear, no sé, un nuevo Facebook, ¿vale? Sino proyectos que te puedan ser útiles incluso a ti. Por ejemplo, scripts de automatización de tareas que hagas en tu día a día, ¿sí? Por ejemplo, alguna cosa que te pareció interesante, que puede ser sumamente sencilla, pero puede ser sumamente interesante, y el hecho de enfrentarte a estos autorretos o estos retos personales va a hacer que cojas experiencia en la resolución de problemas, ¿sí? Y en la resolución de distintos tipos de problemas. Y esto es lo que realmente enriquece tu portfolio. Tu portfolio no se enriquece por hacer un proyecto que viste en un tutorial de YouTube, ni por hacer un proyecto que viste en un curso. Tu portafolio realmente se enriquece al momento en el que tú te planteas problemas, tú te planteas aplicaciones, webs, soluciones a nivel de front, de back, de, mira, quiero experimentar ahora, aplicar, yo qué sé, esta arquitectura en un backend, aunque el backend no haga nada, aunque el backend lo que haga sea, pues yo qué sé, consultando una base de datos de, me lo invento, Pokémon, ¿vale? No me estoy refiriendo a la API, a una base de datos. Pero la prueba de concepto que estás haciendo a nivel de arquitectura es lo que justamente te enriquece a ti a nivel de conocimiento y además enriquece tu portfolio. ¿Por qué? Porque ahí es cuando te das cuenta de que, mira, esta persona ha estudiado, ha tratado de implementarlo, lo ha implementado de esta forma, está aprendiendo, ¿sí? Y pues está asimilando esos conceptos por su cuenta y esto es algo súper valioso. ¿Por qué? Porque a nivel de empresa, a nivel de trabajo, a nivel de cliente, de lo que sea, una cosa que se valora muchísimo es tu capacidad de ser autónomo a la hora de resolver un problema. Sí, tu capacidad de investigación, de aprendizaje, de desbloqueo, sí, y obviamente de comunicación con tu equipo porque para eso estás trabajando en equipo, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Luego, y hablando de equipos, recuerda que el stack no lo es todo. Saliste del curso, saliste del bootcamp, saliste de la universidad, te enseñaron MERN, me parece perfecto. Pero hay otras herramientas que vas a tener que usar en tu día a día, como por ejemplo Git, ¿sí? O algún control de versiones. ¿Por qué? Porque vas a trabajar mayoritariamente en equipo. Y si no, pues obviamente tu código tiene que estar en algún lado seguro. Bien, el disco duro no es completamente seguro, así que tendrás que ponerlo pues, en alguna plataforma, sea privada o sea pública. No te estoy diciendo que lo pongas todo en GitHub, puede ser Bitbucket, puede ser repos privados de GitHub, puede ser GitLab, puede ser lo que tú quieras. Bien, pero es súper útil, si es que no casi que estrictamente necesario, aprender algún control de versiones. En este caso, pues lo más utilizado es Git.
¿sí? Que por cierto, tienes un curso aquí en el canal de Git de 1 hora, desde cero. Luego, aprende también a trabajar en equipo. Y esto se aprende en, por ejemplo, cooperación con las comunidades de desarrollo, como por ejemplo programación en español. En nuestro caso, pues tenemos eventos y hacemos eventos de la comunidad donde justamente creamos equipos de desarrollo con gente de todo el mundo que no se conoce y pues comenzamos a hacer proyectos, a desarrollar proyectos bajo metodologías ágiles, utilizando Git y me tienen a mí como pues, soporte técnico en caso de que se bloqueen, pues yo los voy guiando. Entonces, todo este tipo de cosas, de eventos, de hackatones, de comunidades, de ejercicios para mejorar lógica de programación, etc., son súper útiles para aprender a trabajar en equipo. Y esto es algo que también valoran las empresas. ¿Por qué? Porque si ya tú vienes de un evento o de varios eventos donde pues ya conoces las bases de más o menos, yo qué sé, me lo invento, a nivel de metodologías, pues ya conoces cuáles son más o menos las ceremonias que se llevan en el Scrum, para qué sirve cada ceremonia, cómo sacarle provecho como desarrollador a cada ceremonia. Conoces cómo trabajar y cómo resolver conflictos en Git y cómo trabajar en equipo con control de versiones. Y conoces todas estas cosas, pues la empresa ahí se va a ahorrar el hecho de tener que formarte, por lo menos en las bases de todo esto, o de decirte, mira, este es el flujo que tenemos y se hace así por esto y por esto y por esto. Si ya tú llegas con esa iniciativa de que, mira, yo participé en esto, aquí lo hicimos así, 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 imagino tú lo haces igual, si no lo haces igual, pues ¿dónde varía? Entonces, esa proactividad que te genera el hecho de tener experiencia práctica, no laboral, práctica, justamente se valora muchísimo. Entonces, mi recomendación también es que aprendas y fortifiques este tipo de habilidades. Y ese tipo de tecnologías más allá de lo que es el stack técnico para desarrollar una u otra aplicación. Luego, ojo con esto. El hecho de dedicarse a la programación, al desarrollo de software en general, sea web, sea móvil, sea de juegos, sea de lo que sea, bien, no implica que tengamos garantizado, repito, un trabajo en la primera cosa que se nos ponga por enfrente, ¿sí? Es decir, vamos a tener que iterar, vamos a tener que pasar por varias entrevistas técnicas, vamos a tener que repartir currículums, vamos a tener que hacer todos estos procedimientos que se hacen en otros trabajos también. Entonces, mi recomendación, siempre, siempre, que tengas una entrevista técnica y pases o no pases, pide feedback, si es que no te lo dan, y cuando te lo den, aprende y tómalo con buena vibra y pues con buena actitud, ¿sí? Ve qué es lo que te faltó, ves qué es lo que tienes que reforzar, lo aprendes, lo refuerzas y continúas a la siguiente entrevista y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esto también te hace crecer como profesional. Entonces, no te desanimes por el hecho de haber sido rechazado en una entrevista técnica o de hecho que te rechacen de pues, una oferta laboral o lo que sea. Aprende de ello y continúa, porque este tome y dame de aprender y continuar va a ser también tu día a día a nivel de trabajo, ¿sí? A nivel de trabajo vas a tener bugs, vas a tener errores, vas a tener reviews de código, bien, vas a tener pull requests que te van a rechazar en algún momento y la idea es que aprendas de ello. ¿Sí? No es un ataque personal, no es que no sirvas para el cargo, no es que no sirvas para la profesión. Es simple y llanamente que, pues, nada, todos nos equivocamos y ya está. Pues aprendes de ello, lo implementas, ya ha aprendido, pues no te volverá a pasar y se acabó, no hay drama. ¿Bien? Entonces, siempre, siempre con buena vibra. Ahora, algo interesante. Los salarios, ¿sí? Repito, aquí se creó, y por eso también es una de las principales razones de los despidos masivos en tech, en tiendas en Google, en Amazon, etc. Se ha creado una burbuja a nivel salarial, y a nivel de beneficios, bien, que era insostenible a largo plazo, básicamente. Entonces, ojo con los puntos de entrada a trabajo, ¿sí? Y con las ofertas de entrada a trabajo. No te creas que te van a pagar un saco de dinero por saber desarrollar una aplicación web. Eso sí, tampoco te creas que vas a tener que cobrar 3 lochas, ¿vale? Es decir, cobra o mejor dicho, investiga cuál es el promedio de salario para un desarrollador en el nivel en el que estés en tu país primero, ¿sí? Y luego a partir de ahí negocias un poco más arriba o un poco más abajo, dependiendo de lo que te interese y dependiendo del cargo al que te estés postulando, ¿bien? Pero quítense el rollo de la cabeza de que se nos paga un dineral por hacer algo como una aplicación web o como sistemas web o como videojuegos o lo que sea. ¿Sí? El salario es el que es y va a depender de muchos factores. No depende de pues el gremio en general y tampoco hay un estándar a nivel internacional de que a todos los desarrolladores juniors se le paga esto. No.
Bien, va a variar de empresa a empresa. Van a haber ofertas que son muy justas, van a haber ofertas que son injustas, van a haber ofertas que son sobre el promedio, ¿sí? Va a haber ofertas con más o menos riesgo a largo plazo, con más o menos riesgo a menor plazo, y para de contar. Pero trata de buscar un estándar y mantente en la negociación a partir de ese estándar. Y una cosa que tiene que ver mucho con este tipo de negociaciones son las consultoras. Hay mucha gente que dice, bueno, es que no me gusta trabajar en una consultora porque, yo qué sé, se llevan un tajo o me pagan menos de lo que es o lo que sea. Sin embargo, las consultoras irónicamente son las que más ofertas manejan y las que más probabilidades de contratación tienen. Entonces, pues si estás en tu primer trabajo, pues obviamente te va a convenir adquirir experiencia y pues obviamente crecer de forma profesional. Así que considera, por lo menos como primer trabajo, si después no te gusta, pues nada, comienzas a variar o a buscar alternativas, pero considera pues el hecho de trabajar a partir o a través de una consultora en un principio, ¿sí? Además que no todas tienen el rollo este. Por último, sí, y esto lo he visto inclusive en los eventos que hacemos aquí en la comunidad, la actitud que tienes para enfrentar retos es súper importante, es vital. ¿Y a qué me refiero con la actitud? Mucha gente cuando se gradúa o cuando empieza a buscar su primer trabajo, lo que sea, tiene esta visión de que todos los proyectos que va a hacer o su primer proyecto lo va a empezar desde cero, va a tener el código lo más limpio posible, va a aplicar las mejores prácticas, todo va a salir desde cero, todo va a compilar o va a funcionar a la primera y todo lo demás. Esto no es así. Sí, ya te lo digo, no es así. Por lo menos no al 99% de los casos. Muchas veces vamos a incluirnos en proyectos que ya han empezado, que el stack es el que es, que la forma en la que está estructurado el proyecto a nivel de arquitectura, a nivel de diseño, a nivel de lo que sea, es el que es, bien, y no están dispuestos a cambiarlo, o no hay presupuesto para cambiarlo, o no hay tiempo para cambiarlo, ¿sí? Va a tener las prácticas que tiene, pues obviamente si puedes ir limpiando, si puedes hacer refactors, de a poco, bien, mientras vas tocando código, pues obviamente eso es una buena práctica y tú también tienes tus principios a nivel de desarrollo y tus costumbres a nivel de desarrollo y tus estándares propios de calidad. Eso está perfecto. Pero a lo que voy es, no puedes tomar una actitud de que, bueno, esto no me gusta cómo está estructurado, así que yo me voy. ¿Sí? No. Recuerda que estás trabajando en equipo, recuerda que las circunstancias son las que son y se supone que tú tienes que adaptarte a esas circunstancias y sacarle el mejor provecho posible. ¿Sí? Entonces, lo que puedas mejorar según tu criterio técnico, pues plantéalo, eso sí, plantéalo siempre, para mejora. Bien, si estás en tu primer trabajo y estás de entrada, no tomes esta actitud de que, bueno, esto no me gusta porque esto no está de acuerdo a mis estándares, sino que trata de entender el por qué lo hicieron así. Pregunta. Más que sugerir, pregunta. ¿Sí? Aclara dudas, trata de adaptarte un poco al proyecto y una vez tengas suficiente experiencia en el proyecto, que conozcas las reglas de negocio, que conozcas el código base y que conozcas al equipo y cómo trabaja y quién es el que se ha encargado de todo y cómo está definido todo, dónde está la documentación y te manejes bien allí, allí comienza a plantear mejoras, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si llegamos con esta actitud de incluso prepotencia a decir, bueno, mira, es que esto no me gusta cómo está, esto es una porquería, esto no sirve, pues no vamos a durar mucho en el trabajo, honestamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte de nuestro trabajo también es lograr comunicarnos de forma efectiva con nuestro equipo para poder desarrollar un proyecto y llevarlo a buen término todos juntos. Aquí no hay culpable y eso es otra cosa que incluso me ha pasado a mí a nivel personal. Si nos ponemos con el tema de que no, mira, es que este bug es culpa de tal y nos afincamos ahí, primero estamos haciendo daño de una vez al equipo. Segundo, sí, el bug lo puede haber generado X, pero lo resolvemos todos, ¿sí? La responsabilidad y la cara del proyecto es del equipo, no de una sola persona. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en equipo desde este punto de vista, perdón, ¿sí? Entonces, siempre con buena actitud, siempre con buena vibra y siempre dispuestos a aprender cosas nuevas, a ver las cosas desde otro punto de vista, porque así también aprendemos muchísimo, sobre todo leyendo código ajeno, leyendo o viendo, haciendo pair programming, de hecho, leyendo o viendo cómo hace alguien o cómo resuelve alguien un mismo problema, ¿sí? Todo eso nutre nuestra calidad como profesionales. Entonces, siempre sácale provecho a todo este tipo de situaciones, incluso las situaciones de estrés, que también van a venir. Aplicando todo esto en tu día a día, si estés estudiando o estés ya a punto de conseguir tu primer trabajo, pues seguramente aumentarás tus probabilidades para
que te contraten, sí, o para pues comenzar a cubrir proyectos por clientes o pues cualquiera sea la modalidad que elijas a partir de ahora. Espero que el vídeo te haya sido útil. Si es así, o si tienes algún otro tip que quieras compartir, si ya tienes experiencia y tienes otro tip que quieras compartir con personas que se están graduando o juniors o trainees, déjalo por favor en los comentarios. Si te gusta este tipo de vídeos, este tipo de tips, pues también déjamelo en los comentarios para seguir con más de este tipo de contenido. Y pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Desde aquí un gran saludo, un gran abrazo y como siempre que tengan buen código.